donde vamos a compartir ustedes en sus comunidades. Saludo especialmente a aquellas comunidades por las que he pasado en mi ministerio sacerdotal. Ahora me toca estar en el seminario. Pero bueno, voy a ir directamente al tema, así comenzamos reflexionando y bueno, dejando que la palabra de Dios nos hable al corazón y que podamos de este modo renovar también en este tiempo de Cuaresma nuestro ministerio catequístico. El título de la reflexión que se me pidió, digamos, en el flyer, aparecía Sembrar con Esperanza. Ese es el título que ustedes han recibido seguramente. Por lo tanto, evidentemente estamos en un encuentro de formación catequística, por eso si sembramos con esperanza, estamos hablando de sembrar en el campo catequístico, ¿no? Digamos, no estamos aquí en una cuestión acá de agricultura, simplemente, alguna cuestión de campo, sino el campo catequístico. Eso es lo que queremos reflexionar en esta noche. Y inmediatamente surgen dos preguntas, que estas van a desencadenar una catarata de otras preguntas que tienen que ver con este lema, si se quiere. Las dos preguntas son muy simples. ¿Qué sembrar y qué esperar? Son las dos preguntas con las que vamos a iniciar esta reflexión. Cuando nos hacemos estas preguntas, como les decía, no estamos hablando de una semilla material, sino digamos, de la semilla en el campo catequístico. Pero si vamos al simplemente sembrar, un sembrador de campo, nosotros somos una diócesis, si quiere, rural, entonces tenemos mucho contacto con el campo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que el tema de la semilla no es un tema banal. O sea, nos estamos preguntando acá por la cosa a sembrar, la semilla. No es irrelevante la semilla que se utilizará para la siembra. Es más, puede ser objeto de mucho elucubrar. Una persona que tiene un campo, ¿qué semilla voy a sembrar? ¿De qué tipo la semilla que voy a sembrar? ¿Qué quiero sembrar? Y entonces aparecerán allí muchas cuestiones, ¿sí? Que podré dialogar incluso con ingenieros agrónomos, ¿no? Y se tendrán que tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? ¿Cuál es la semilla más apropiada para el terreno que tengo? El clima de este lugar, las lluvias que se pronostican, porque el clima puede ser de X, pero también las lluvias pronosticadas pueden ser otras, ¿no? También no es menos relevante el tema del costo, es decir, cuál es la rentabilidad de la semilla que vamos a meter en la tierra. También se tiene que tener presente qué sembré el año pasado y qué voy a sembrar el año que viene. Son todas cosas que uno se pregunta, y tantas otras cosas que yo no tengo idea porque no soy ingeniero agrónomo, pero seguramente no tengo campo tampoco, pero seguramente la gente de campo tiene un montón de otras cuestiones que tratar al respecto. Por eso vemos así que haciéndonos las preguntas de qué semilla vamos a sembrar, surgen un montón de otras preguntas, una catarata de preguntas, podemos decir. La primera pregunta que nos podemos analizar es, a partir de qué semilla voy a sembrar, cada semilla tiene un cómo sembrarla. No es lo mismo sembrar, por ejemplo, vamos a un ejemplo más casero, en una huerta, en una quinta. No es lo mismo sembrar lechuga, en la cual deberé preparar la tierra en forma de almácigo, y de allí desparramar la semilla al voleo, que sembrar, por ejemplo, zapallo o maíz, en donde haré el surco y haré huequitos, ¿no? Y pondré las semillas separadas para que la planta crezca con su justo espacio. Entonces, cada semilla tiene podemos decir, su modo de sembrar, su cómo sembrarla. Pero también nos preguntamos, pues ya lo hemos preguntado antes, de dónde voy a sembrar esta semilla. Porque no toda semilla es apta para cualquier terreno ni para cualquier clima. Y entonces, ¿dónde y cómo son las preguntas que nos vamos a hacer, que nos hacemos? Y también, no solamente el lugar y la modalidad, sino también me voy a preguntar del tiempo en el que tengo que sembrar la semilla. El cuándo. ¿Cuándo sembrar? Hay semillas que son de verano,
hay semillas que son de invierno, hay semillas que son de media estación. Por eso las preguntas que nos vienen son varias a partir de la semilla. ¿Qué sembrar? ¿Qué semilla? La cosa a sembrar. ¿Dónde sembrar? ¿Cómo sembrar? ¿Y cuándo sembrar? Pero hay una cosa que aparece aquí, ya como inicial. La pregunta por la semilla es lo prioritario. Porque a partir de la semilla, yo voy a saber la semilla que voy a sembrar, voy a saber cómo sembrarla, dónde sembrarla y cuándo. O sea, es importante el tema de la semilla. Como les decía, bueno, ustedes son catequistas, entonces cuando hablamos de semilla y yo les pregunto, bueno, ¿qué semilla debemos sembrar en el campo catequístico? Y ustedes inmediatamente me van a decir, nosotros sembramos la palabra de Dios. Y una respuesta correcta, ¿no? Una respuesta justa. Es más, es evangélica la respuesta, porque Jesús en la parábola del sembrador, justamente cuando se pone a explicar, ¿no?, la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Pero tenemos que prestar atención aquí, porque podemos entender esto de un modo equivocado, o no del todo correcto. Pensar que sembrar la palabra de Dios es solo transmitir una enseñanza, una doctrina, un conjunto de dogmas, de preceptos, de normas. Y entonces sembrar la palabra de Dios no se distinguiría mucho de transmitir una doctrina. Y lo que sería peor sería, que nos suena feo, un adoctrinamiento. Porque a la pregunta del qué sembramos, le daríamos la siguiente respuesta. Sembramos la doctrina cristiana católica y la moral del Evangelio. Y así dicho, no escapamos al riesgo de caer en dos peligros que lo señala el Papa Francisco. El riesgo del racionalismo y el riesgo del moralismo. El racionalismo, pensar que porque ya sé mucho, ya estoy salvado, ya soy cristiano con todas las letras, o poner todo el peso en nuestra voluntad, en lo que yo puedo llegar a hacer, ¿no? Entonces, se corren estos dos riesgos que el Papa, en el Gaudete de Exultate, habla con palabras un poquito raras, ¿no? Tal vez hayan leído esta exhortación del Papa. Habla del peligro del gnosticismo, gnosis, conocimiento, o del semipelagianismo, del pelagianismo, ¿no?, que tienen que ver con estas dos tentaciones. Dice el Papa, el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de su propio sentimiento. O sea, pensar que porque conozco, vivo una experiencia, ya estoy salvado. Y continúa diciendo el Papa Francisco, el poder de que los gnósticos atribuían a la inteligencia, al saber, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron lo que se llaman los pelagianos o los semipelagianos. Ya no era la inteligencia la que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. En el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Son las dos tentaciones. Poner el énfasis en el conocimiento, en saber, o en la voluntad, en cumplir los preceptos morales. Entonces caemos en el racionalismo o en el moralismo. Ciertamente nuestra fe incluye un conocimiento e incluye una vida, pero cuando nos falta, podemos decir, discernir bien la semilla y pensamos que es o doctrina o moral simplemente, estamos ahí a un paso de caer en esta tentación. Entonces nos volvemos a hacer la pregunta inicial. ¿Cuál es la semilla que el catequista
la catequista tiene en sus manos para sembrar? Es más, ¿qué tiene usted en su corazón para sembrar? ¿Una doctrina? ¿Preceptos? Aquí iremos a un texto bíblico, por ahí se lo pueden anotar, es Juan 12, y buscarlo si lo tienen, Juan 12, 20 al 26. Texto bíblico que justamente nos ayuda porque Jesús ya está en Jerusalén. Pensemos que aquí ya está Jesús después de la entrada triunfal, o sea, estamos cercanos a la Pascua. Jesús ya está viviendo sus últimos días. Juan 12, ¿no? Y dice así: entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a analizar este texto de la palabra y vamos a encontrar las respuestas que buscamos. Todas estas preguntas que nos hicimos, las vamos a encontrar aquí las respuestas. Como les decía, el contexto es Jerusalén, la Pascua. La Pascua en Jerusalén era un montón de gente. Todos los judíos subían a Jerusalén para celebrar la Pascua, la celebración de la liberación. Dios había entrado y había obrado portentosamente librándolos de Egipto. Eso celebraban. Entonces subían todos los judíos, celebraban allí la Pascua judía. Pero también subían muchas otras personas que no eran judíos, pero sí eran adeptos o habían conocido la religión judía y tenían simpatía. Entonces había gente que no era judía, pero que celebraba también con los judíos, ¿no?, la Pascua. Y de ese tipo de gente es la que se le acerca a Felipe. A Felipe se le acercan unos griegos, no eran judíos, eran griegos, paganos. Se acercan y le piden a Felipe, le dicen a Felipe casi una súplica: Señor, queremos ver a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús. Velomen, dice en griego, que tiene que ver con deseamos ver a Jesús. Esta súplica, petición de los griegos, es como que desborda a Felipe, como que se siente superado, como que no pudiese solo y va a decírselo a otro apóstol, uno de su propio pueblo, ¿no? Eran de Betsaida, tanto Felipe como Andrés. Va a decírselo a Andrés. ¿Y qué hacen? Van y se lo dicen a Jesús. Ambos van a decírselo a Jesús. Siempre me llamó la atención esto, porque yo hubiera sido más práctico, ¿no? Como entendemos la practicidad, y decimos, a ver, viene un grupo de griegos y dicen, queremos ver a Jesús. Yo sé dónde está Jesús, ¿qué hago? Yo llamo, vengan a buscarlo, ¿no? Y los voy a buscar los griegos esto y los llevo a Jesús. Jesús, acá están los griegos, acá está Jesús. Y listo, ¿no? Sería esa la resolución simple y más práctica de la cuestión. Pero acá hay algo extraño, porque la petición de los griegos, el deseo de ver a Jesús, hace que estos dos apóstoles vayan ellos mismos al encuentro de Jesús. Es como decir, el deseo de los otros de ver a Jesús me conduce a mí mismo hacia el deseado con mayúscula.
el deseo, vuelvo a repetir esto, el deseo de los otros de ver a Jesús me hace ser como Andrés y como Felipe. Me llevan a Jesús. Solo así, yendo hacia el deseado con mayúsculas, con otro, es decir, en comunidad. Recuerden ustedes que Jesús nos envió de dos en dos. ¿Sí? Solamente así podré cumplir el deseo de aquellos que aún no han visto a Jesús. ¿Se entiende esto? ¿No? Soy complicado, levanten el dedito porque no los escucho, ¿no? Entonces, pero se entiende, ¿no? Ok, digamos, aquello que se me pide tiene que pasar por mí. Tengo que ver a Jesús, contemplarlo en la comunidad, en la iglesia, para ser capaz de hacerlo ver a los demás. No es practicidad aquí, es misterio del reino. Por eso Juan Pablo II, en la exhortación Novo Milenio Ineunte, en el número 16, es muy bonito, toma este texto y dice, esta petición hecha al apóstol Felipe ha resonado también espiritualmente en nuestros oídos. Como aquellos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. Y se pregunta Juan Pablo II, ¿no es quizá cometido de la Iglesia, o sea, de todos nosotros, reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones del nuevo milenio? Y concluye San Juan Pablo II. Nuestro testimonio, o sea, nuestra capacidad de hacer ver a Jesús, sería enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. Y es lo que nos enseña Felipe y Andrés. Cuando alguien le pide ver a Jesús, van ellos y contemplan el rostro de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús a Felipe y a Andrés? Palabras un poquito misteriosas. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y entonces allí respondemos a la primera pregunta. ¿Qué es la semilla? Y la transformamos por ¿quién es la semilla? Jesús es la semilla. Su misma persona es semilla. Su totalidad entregada y resucitada engendra fecundidad en este tiempo, es la semilla. Por eso cuando decimos en la catequesis, sembramos la palabra de Dios, es verdad, pero sembramos la palabra hecha carne, o sea, toda la persona de Jesús. Por eso, prestemos atención, la semilla no se presenta en una cajita, sino que se presenta en acto, ¿no? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, sea manifieste lo que es. Si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. O sea, no es que queda guardadito en la mano. Es el acto de caer en la tierra, de morir. Y entonces muriendo da vida. Por eso podemos decir que Jesús se presenta como una semilla en acción de dar vida. No una semilla guardada en el sobrecito de la semilla o en la bolsa de la semilla, ¿no? Sino una semilla entregada, dada a la muerte, porque tiene que morir la semilla. Pero esa muerte engendra vida y engendra fecundidad, porque da fruto, da mucho fruto, una
fecundidad que dura por los siglos de los siglos. Entonces Jesús es la semilla, pero la totalidad de su persona misma, muerto y resucitado. El fruto somos nosotros, su iglesia, su comunidad, porque da mucho fruto. Jesús no queda solo, Jesús engendra una comunidad. Nosotros, los bautizados, somos el fruto de su muerte y resurrección. Esta es la semilla viva que estamos llamados a sembrar. Y entonces, una vez, está claro esto, ¿no? La semilla es Jesús, toda su persona. No su doctrina, no sus preceptos morales, toda su persona. Ciertamente, eso nos invita a pensar, a transmitir un mensaje, un conocimiento, a transmitir también una vida. Pero esa vida tiene que pasar por nosotros, como hicieron Andrés y Felipe. Y por eso nos preguntamos cómo sembrar. ¿Cómo sembramos esta semilla? Y la pregunta es simple, y lo dice Jesús también allí. Siguiéndolo, siendo sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos que sabemos a dónde va. Jesús va a la muerte, que significa la muerte pascual. O sea, da la vida por amor y la recupera, resucita. Y es por eso que inmediatamente, después de anunciarnos que Él es semilla, dice, el que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. O sea, ¿cómo sembramos entonces, siguiendo a Jesús en la dinámica de su cruz pascual? No reteniendo nuestras vidas para nosotros, egoístamente, sino dándola, donándola. Aquí aparece, podemos decir, el misterio de nuestras cruces catequísticas. ¿Cómo las vivís? En la lógica de la falta de éxito pastoral, del fracaso, de la frustración, de que no me prestan atención, de que somos poquitos, de que ando renegando con esto, con él. ¿La vivo así, mis cruces? ¿O las vivo como cruces pascuales? ¿Las vivo paganamente? Es una maldición la cruz para un pagano. Pero para el cristiano es fuerza de Dios. Así lo dice San Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. 1 Corintios 1:18. La cruz, o sea, todo lo que yo reniego, lo que sufro, mi entrega cuando es por amor, por los catequizandos, esas cruces hechas, dadas por amor, tienen una potencia de vida misteriosa. No podemos vivir simplemente las cruces como una maldición, porque nos vamos a querer sacar de encima rápidamente. Y por eso, cuando las vivimos a estas cruces unidos al Señor, nuestras cruces poseen la fecundidad que brota de la cruz de Cristo en el Espíritu Santo. Cuando yo vivo mis cruces, mi vida unida a Cristo, esas cruces, pequeñas, grandes, son ocasión de vida, porque se unen a la fecundidad de Jesús. Es decir, volvemos a la pregunta, ¿cómo sembramos? Sembramos como la semilla nos exigió ser sembrada, siguiendo su donación con nuestra propia entrega amorosa. Así, solo así, Él nos promete su presencia. Donde yo esté, estará también mi servidor. No dice, donde el servidor esté, estaré yo. Porque yo puedo andar por cualquier lado. Estaré en otra sintonía. Puedo entrar en otra sintonía y Jesús me dice, me sale a buscar, ciertamente. Pero yo estoy en otra sintonía, ¿no? Entonces, solamente cuando vivo la unidad con Dios, ¿sí? Ciertamente experimentaré la presencia de Jesús. Y es lo que nos enseñan los mártires. Los mártires vivieron muy cerca esto. Cuando estaban cerca de la muerte, vivieron una presencia de Dios única, una gracia, saber que estaban con Dios y le daban la paz. Por eso,
catequistas, queridos catequistas, no se trata de cuestiones pedagógicas solamente o técnicas catequísticas, de saber muchas dinámicas, ¿no? Ciertamente nos sirven, nos ayudan, ¿no? El cómo tiene que ver con esta comunión con Cristo, de seguirlo, no diciendo yo soy como dijo el apóstol Tomás, dice vayamos también nosotros a morir con él, ¿no? Pensando yo voy a poder, ¿no? Porque eso quedó a la vuelta de la esquina, ¿no? Sino con humildad, de quien ha sido convocado, convocada con otros para una misión, para un servicio, ¿no? En el que ciertamente compartiremos los padecimientos de nuestro Maestro, pero también gozaremos de su consuelo. Porque así como participamos, dice San Pablo también, abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. 2 Corintios 1:5. Y fíjense que San Pablo sabía de cruces cuando evangelizaba. Y sin embargo, vivía el consuelo, vivía consolado. No vivía angustiado, no vivía amargado. Vivía la consolación, porque estaba unido a Cristo. Lo seguía de cerca. Estaba donde estaba el Maestro. Pasamos a la otra pregunta. ¿Dónde sembramos? La respuesta es en nuestros corazones y en el corazón de nuestros catequizandos. San Juan Pablo II, en la Catequesis Tradende, nos dice con claridad: el fin definitivo de la catequesis, o sea, el objetivo último de la catequesis, es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipe de la vida de la Santísima Trinidad. Es decir, no basta con poner las semillas sobre la tierra, no basta con poner en contacto físico. Nos acercamos y lo tenemos en la sala de catequesis y en la parroquia, los chicos, ¿no? A los jóvenes, a los adultos, quien sea, ¿no? Catequizando. No basta que tampoco con nosotros, estar allí en la iglesia. Una cuestión física, en contacto con el cura, ¿no? Con las catequistas. No basta eso, dice. Hay que entrar en comunión. En intimidad de vida. No podemos quedarnos en el nivel superficial. Y ahí está justamente la labor catequística. El trabajo catequístico consiste en hacer que la semilla viva entre y genere interacción en mi vida y en la vida misma del catequizando, porque se siembra introduciendo la semilla en la tierra. El humus, en donde quiere germinar la semilla, en nuestra misma humanidad, y para ello hay que trabajar para que esa semilla penetre, pueda germinar y dar fruto en nosotros y en los demás. Es interesante aquí digamos, el trabajo catequístico es eso, ¿no? Es hacer que la semilla penetre, ¿no? Que Jesús entre en los corazones. Es el trabajo. Entre mi corazón, y así yo podré hacer ver a Jesús y ayudarle a los demás a que Jesús entre en el suyo, desde su libertad, que acepte a Jesucristo en la fe. Es interesante, lo tomo de Joaquín Jeremías en su libro Las Parábolas de Jesús, porque hemos leído muchas veces la parábola del sembrador, ¿no? La conocen, la parábola del sembrador. Parece un sembrador bastante despilfarrado, podemos decir, porque el sembrador tira la semilla por cualquier lado, ¿no? Nosotros ahora sabemos que los sembradores actuales miden muy bien la semilla, porque cuesta, y miden bien el terreno donde la van a mandar. Ahí el sembrador parece bastante liberal tirando la semilla, ¿no? La tira en buena tierra, pero también la tira entre espinos, la tira en
entre piedras, la tira en el camino. Joaquín Jeremías dice ahí, lo que pasa es que nosotros tenemos la mentalidad de que cómo se hace la siembra actualmente. Se prepara la tierra y se tira la semilla, ¿no? En el tiempo de Jesús era al revés. En la tierra de Jesús se hacía al revés. Cito aquí el libro. El sembrador de la parábola camina sobre el rastrojo sin arar. Ahora se comprende por qué siembra sobre el camino. Intencionalmente siembra el sendero que los del pueblo han ido haciendo en el rastrojo, ya que ha de desaparecer al labrarlo. De propósito siembra entre las espinas, que marchitas están en terreno baldío, pues también serán labradas. Y que los granos de semilla caigan sobre el terreno rocoso no nos debe sorprender. Las rocas calcáreas están cubiertas de una ligera capa de tierra de labor y apenas destacan en el rastrojo, hasta que la reja del arado choca contra ellas crujiendo. Lo que a un occidental, o sea, a nosotros, le puede parecer poca maña, poca pericia en la sembrada, es lo normal en las condiciones de Palestina. ¿Se comprende? Se tiraba la semilla y después se pasaba el arado. El trabajo de arar, el más fatigoso ciertamente, se constituía así, no en el acto de preparar la tierra para que caiga con posteridad la semilla, sino en el acto de introducir la semilla que ya está en la tierra. Si Cristo es la semilla, Cristo ha venido para todos, para el que está en el terreno rocoso, entre espinos, en el camino, en tierra buena, ha venido para todos, se ofrece a todos, con gratuidad, con liberalidad. Se ofrece porque es lo primero, se da, se nos regala, se nos dona primero, Él nos primerea, como dice el Papa Francisco. Ya nos ha amado, ya se ha entregado por nosotros. Nuestra fatiga será trabajar para que la semilla viva penetre en nosotros y en el corazón de nuestros catequizandos, o sea, el arado. O sea, que pueda, por su potencia vital, dar vida y fruto abundante. Para que podamos enterrar bien la semilla, tenemos que escuchar a los griegos, ¿no? ¿Qué le piden? Deseamos ver a Jesús. Para enterrar bien la semilla tenemos que tocar el deseo de nuestros catequizandos. Hacer que Jesús resuene en sus vidas. Que sea una palabra significativa, una persona significativa para sus vidas. ¿Y qué significativo que es para un catequizando en este mundo que adolece muchas veces, tiene anemia de amor? Decir que Jesús te ama, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor la gracia de ser peritos en eso, ¿no? De aprender a enterrar la semilla en el corazón de los deseos, en los deseos de nuestros catequizandos, para evitar que quede en lo superficial, que se lo arrebate los pájaros, los espinos o el sol, que se la vuele el viento, que terminada la catequesis desapareció. Ya hemos aclarado, bueno, varias cosas. Nos queda dilucidar cuál es el tiempo para esta semilla. Y nos dice también Jesús, ha llegado la hora. Este es el tiempo, es el kairos, la plenitud de los tiempos. Estamos en el tiempo de la siembra, el tiempo de llevar la semilla viva, donada a nuestra tierra, a nuestro mundo, a todos los confines de la tierra, hasta el fin de los tiempos. Y el tiempo de nuestro empeño, colaborando en sinergia con Jesús, con Dios. Porque Dios nos acompaña siempre. Es el tiempo de la sinergia entre Dios y los hombres.
en el cual Dios tiene la primacía y el hombre colabora con su trabajo en la obra de Dios. Y atención con esto, no es primordialmente el tiempo de la cosecha. Las parábolas del reino nos dicen, la cosecha es el fin de los tiempos. Por eso no caigamos en ansiedad. San Pablo recomienda, no nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo, si no desfallecemos. Y en todo caso, si cosechamos en este tiempo, si el Señor nos concede esa gracia de las primicias, la cosecha que podamos hacer es un don que recibimos, en donde otros se han fatigado. Jesús mismo lo dice, Juan 4:38. Yo los envié a cosechar donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Esto nos invita a una mirada desprendida de los frutos. Si me sigue, si tengo, podemos decir, fecundidad en mi ministerio catequista, no me la creo, porque es misterioso. Es misteriosa la fecundidad del reino. Otros han trabajado. Yo cosecho. Yo siembro con fatiga, otros cosecharán. Nuestro gozo no está en medir los frutos. Nuestro gozo está en trabajar en el campo del Señor. Esa debería ser nuestra alegría más profunda y debería bastarnos ya. Sea que estemos en la siembra, sea que recojamos frutos en donde otros han sembrado. No estamos o no deberíamos estar por intereses mezquinos, ansiosos por recoger frutos, por ver, por calcular. Y en esto, nuestra cultura de hoy nos genera una tentación muy grande, porque nosotros vivimos una cultura que se puede llamar una cultura eficientista, ¿no? Que busca medirlo, programarlo, calcularlo todo. En donde se nos mete también la mentalidad utilitarista, en la cual no hacemos nada que no tenga utilidad medible, calculable, constatable. Y entonces no entra la lógica de la gratuidad a la que el reino de Dios nos invita a vivir. A veces hasta retraemos la entrega de la semilla porque calculamos que la cosecha será magra. No, ¿para qué vamos a perder tiempo con esta gente si no sirve para nada? ¿No? Y San Pablo, 2 Corintios 9:6, nos dice, sepa que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Pienso que nos liberaríamos de muchas ansiedades y seríamos por un lado más arriesgados en nuestra misión y también más alegres en nuestro testimonio si nos liberamos un poquito de la lógica del cálculo. Calcular los frutos, resultados, éxitos, números. Estamos ansiosos. Preguntamos cuántos fueron. ¿Cuántos hubo? Lo primero que sale, ¿no? De nuestras preguntas. A todos. ¿No? A mí me sale, ¿no? Espontáneamente. ¿No? Hubo un encuentro. ¿Y cuántos fueron? Calculamos siempre. Y sabemos. Vive tu kairos. Viví tu tiempo. No te lamentes. No digas, dice Eclesiastés 7:10, cómo el pasado sea mejor que el presente, pues no es de sabios preguntar sobre ello. Todo tiempo pasado fue mejor, decimos nosotros. Fíjense, un versículo del Antiguo Testamento, entonces que ya la gente lo venía diciendo de hace siglos, ¿no? San Agustín dice, la gente murmura de su tiempo, como si hubieran sido mejores los tiempos de nuestros padres. Y si pudieran retornar al tiempo de sus padres, murmurarían igualmente. El tiempo pasado lo juzgamos mejor sencillamente porque no es el nuestro. Y concluye,
más que murmurar de nuestro tiempo, lo que debemos hacer es congratularnos de él. Alegrarnos de nuestro tiempo. Este es nuestro Kairos, este es nuestro tiempo. Acá tenemos que sembrar, acá el Señor nos llamó a la existencia, nos llamó a ser cristianos, para llevar el Evangelio, para sembrar, para introducir la semilla de su persona en el corazón de los demás. San Pablo, que conocía de contrariedades, ¿no?, dice, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Y nosotros nos imaginamos unas grandes multitudes siguiendo a San Pablo. Eran pequeñas comunidades. En algunos lugares hacía viaje San Pablo y juntaba 3 o 4. Sin embargo, era un apóstol todoterreno. Su alegría era simplemente trabajar para Jesús. Era una necesidad. Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme, dice en 1 Corintios 9:16. Lo hago porque es una necesidad imperiosa. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice Filipenses 4:13. Por eso, siguiendo un poco a San Pablo, podemos decir, estamos llamados a hacer este querigma, ¿no? Esta catequesis querigmática y una catequesis mistagógica, o sea, que ponga en contacto con el misterio de la persona de Jesús, como nos invita el documento de Aparecida. Desprendernos de calcular los frutos nos hará bien para gozar más de la comunión con el Señor, del gozo de estar con el Señor, de transmitirlo, de manifestar que Él es nuestro amigo, que ha entregado su vida por nosotros y que nos conduce al Padre en el Espíritu Santo, nos abre las puertas de Dios, nos abre las puertas de la Trinidad. Concluyo, para no ser ya, estoy terminando ya mi tiempo, pero voy a resumir en esto, porque la pregunta que nos queda latente acá es, hemos dicho, que sembramos esta semilla con este modo, en este tiempo, ¿no?, en esta tierra. Nos queda preguntarnos qué esperamos. Nosotros tenemos muchas esperanzas. Esperanzas buenas. Yo espero que los niños de mi catequesis hoy se porten bien, ¿no? Espero que vengan los jóvenes hoy al encuentro catequístico. Espero que salga bien la dinámica que he preparado, ¿no? Son pequeñas esperanzas, pero puedo tener esperanzas un poquito más grandes, ¿no? Espero que estos niños puedan encontrarse con Cristo personalmente. Espero que perseveren en el seguimiento de Cristo. Espero que formen un grupo en la parroquia y maduren en la fe cristiana, por ejemplo. Una esperanza un poquito más grande, ¿no? No se reduce el encuentro, sino se reduce la vida. Pero puedo tener una esperanza bien grande. Espero que mi misión catequística sirva para que niños, jóvenes, lleguen a estar junto a Dios por toda la eternidad y también llegar yo al encuentro con Dios, con todos los míos, y estar en comunión con Dios. Son buenas esperanzas, podemos decir cristianas esperanzas. Lamentablemente tiene una... Porque estas esperanzas que son nuestras, son cristianas, por expectativas. Son mis expectativas, lo que yo espero. O sea, miro yo, veo. Y entonces anhelo algo, miten de objetividad. Y entonces ahí las esperanzas dependen de que yo sea un optimista, porque todo vaya bien.
Entonces mis buenas esperanzas se transforman en malas esperanzas. Entonces ahí empieza a aparecer que mis esperanzas en plural, pequeñas, grandes, pero son mis esperanzas, son simples proyecciones de mi yo lanzadas hacia un futuro incierto. Es mi yo que se proyecta, espero, ¿no? Y esa no es la esperanza cristiana, no es la esperanza cristiana, en singular. Porque la esperanza cristiana no parte de nosotros. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? Digámoslo de una vez, Dios amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es nuestra esperanza y es una esperanza cierta. Santo Tomás dice, voy a resumir acá, que la virtud de la esperanza es una virtud que trata sobre el objeto de la esperanza, es un bien arduo, un bien futuro, arduo y asequible, o sea que puedo alcanzar, porque si no, no lo espero, si no lo puedo alcanzar, no lo espero. Y dice, podemos esperar dos cosas, de dos modos, o que podamos alcanzar por nosotros mismos, o que otro nos lo alcanza a nosotros. La esperanza cristiana no se contenta con algo pequeño, con nimiedades. Esa es grande, tan superior a nuestras capacidades que lo que espera es de este segundo modo, asequible gracias a la ayuda de otro, y de otro con mayúscula, es decir, lo esperamos de Dios. Y es una esperanza cierta, Dios, porque Dios se ha bajado a nosotros. Esperamos que Dios haga su obra. Esperamos que Dios venga a nosotros, que Dios haga su obra. Por eso esa esperanza nos lleva a rezar, nos lleva a pedir. Porque la otra esperanza, nuestra esperanza, las arreglamos nosotros, las podemos alcanzar nosotros. Bueno, voy a hacer esta técnica para que los chicos estén tranquilos, ¿no? Y aprovechen el encuentro. Esa técnica la hago yo. O sea, pero la obra de Dios no me supera. Entonces, el cristiano, la esperanza cristiana no es una proyección de lo que yo puedo llegar a hacer o de lo que puedo esperar de los demás. De mi optimismo psicológico. Es teologal. La esperanza cristiana es teologal. Viene de Dios y me conduce a Dios. Porque esa es la esperanza nuestra. Santo Tomás de Aquino lo dice, yo lo voy a parafrasear. En la Suma Teológica dice que Dios es tan infinitamente bondadoso que al darse así no mezquina nada de sí. Y por lo tanto, que el bien que nos hace esperar debe ser infinitamente grande. Y como no hay nada más grande que Él, entonces Él nos hace esperar justamente en gozar eternamente de Él, de su amor infinito y eternamente, para siempre. Gozar vivamente de Él. Por eso la esperanza cristiana no se resuelve en este mundo, sino en el encuentro con Dios. Nosotros nos guiamos, nos vamos hacia esa esperanza. Y es cierta porque creemos en eso. Creemos que Dios ha actuado y creemos que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. San Pablo, Romanos 5:5, dice, la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Qué nos hace creer profundamente que esta esperanza es cierta? Que está en nosotros el Espíritu. Por eso dice la carta a los Hebreos, esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme,
que penetra más allá del velo, allí donde Jesús mismo entró por nosotros, en el cielo. Por eso los primeros cristianos tenían mucha conciencia de esto. Los sarcófagos que encontramos de los primeros cristianos, en muchos de ellos había un ancla. La iconografía de los primeros cristianos utilizaban el ancla para decir, mira, mi alegría no está puesta acá, no está en pequeñas cosas, está en Dios, en gozarlo eternamente para siempre, junto con toda la iglesia. Esa es nuestra esperanza, y una esperanza tan fuerte que cuando la vivimos en la fe, nada ni nadie la puede destruir. Y entonces podré fracasar, ¿no? Podré tener pocas capacidades, qué sé yo, no sé. Es más, yo diría algo misterioso. A veces los fracasos nos llevan a vivir la auténtica esperanza teologal. Por ejemplo, puedo decir, espero que Dios haga algo con estos niños y jóvenes porque yo ya quemé todas mis armas. Ya no sé qué hacer con esto. Y entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Un acto de confianza en que Dios es el que hace la obra. No soy yo, mis capacidades. Es más, se me quemaron todos los libros. Pero esa esperanza cristiana me tiene que llevar a suplicarle, porque es Dios el que viene a ayudarme. Pero depende muchas veces misteriosamente de mi súplica. Pero a veces no suplicamos, no pedimos. Señor, soy un humilde instrumento. Hago lo que mejor me sale. Dame la gracia de que tu obra se realice en mí y en mis catequizandos. Sosteneme en esta esperanza, porque yo sé que me amás, me has amado, me amás, y me amarás eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. 2 consignas, como me habían pedido. Padre, Sí. ¿sabes qué? Las consignas las vamos a dar de deber y ahora queremos terminar con una oración, pero si te parece a vos, la podemos hacer de deberes. Dale, sí. Sí, Y sí. las compartimos en el chat del WhatsApp que tenemos con los coordinadores. ¿Sí? Claro, sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto. 2 consignas. Sí, decilas. Ahora sí. Sí, obvio. ¿Qué de esto que hemos compartido me tocó más? Y si podés decir por qué, si te tocó algo, por ahí te pegaste una embole, bueno, lamento. ¿Qué parte me iluminó más, podríamos decir así? ¿Me sirvió más? Eso, como para compartir a ustedes resonancia en el corazón de ustedes. Y lo segundo es, ¿cómo puedo crecer en esta disponibilidad para que la semilla penetre, la semilla viva de Jesús, penetre en mí y dé frutos que redunden en bien de mis catequizandos? O sea, estoy hablando de cómo puedo crecer en disponibilidad. ¿Cómo puedo dejarme arar, podemos decir así? ¿Cómo puedo dejar que la cruz de Cristo me are un poco, ¿no? Me genere esta blandura que permite que la semilla penetre, ¿no? Y pueda dar fruto para el bien de los demás. No es fruto para mí, para decir qué bueno que soy, sino porque la santidad redunda en bien de la iglesia. Así como el pecado nos arruina todo, la santidad redunda en bien de la iglesia, ¿no? Entonces son las 2 preguntitas, ¿no? Una es qué repercusión, compartir por qué te parece, qué te iluminó más. Y la segunda, cómo puedo crecer en disponibilidad para que la palabra, la semilla viva que es Jesucristo, produzca frutos en mí para el bien de mis catequizandos, de mi misión catequística. Muchas gracias, Padre. Bueno, y para hablando a los 25 que están conectados al Mix, más todos los que somos del Zoom, la idea es, ahora vamos a hacer un momento de oración entregando todo esto que hemos escuchado y que se va a hacer eco, como dijo el Padre David,
en nuestro corazón, en nuestra catequesis y en nuestra comunidad. Silvi. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahí que tenemos el corazón así como bien calentito, lleno de esperanza y con ganas de compartir esta alegría de la vocación a la que fuimos llamados. Bueno, muy bien. Así, llenos de esperanza, seguimos caminando juntos, sabiendo que Él camina con nosotros. Lo que no sé si ustedes nos ven a nosotros, porque no nos hemos visto a nosotros en los cuadritos. Ahí los vemos, ahí a tu comunidad. Nosotros no nos podemos ver. ¿Te has peinado? Sí. Sí, te vemos. Bueno, saludar a todos los catequistas, los y las catequistas de la diócesis en todos los niveles. Y lo primero que me sale es agradecerle esta tarea tan importante de la Iglesia, que en todas nuestras comunidades parroquiales principalmente no puede faltar, porque es parte de la tarea esencial de una comunidad cristiana. Yo siempre digo que otros grupos, otras tareas, otras pastorales, en alguna parroquia pueden estar o no estar, porque no se puede tener todo en una parroquia. Pero la catequesis y las celebraciones de la fe de los sacramentos no pueden no estar. Con el agravante, digamos, que no son tareas ocasionales, y eso le da un valor impresionante, este compromiso semanal, de marzo a diciembre, digamos así, casi todo el año, de estar acompañando a un grupo de catequizandos, niños, adultos, o lo que fuera. Esa tarea la Iglesia la valora muchísimo, porque además no podría ser hecha sin los catequistas. Ninguno de nosotros podría sostener el ritmo de la catequesis que ustedes llevan en nuestras comunidades. Segundo, aprovechando el tiempo de la Cuaresma, en la Cuaresma hablamos mucho de las obras de misericordia. Y recuerden que distinguimos las obras de misericordia corporales, de comer en hambriento, de beber en sediento, visitar al preso, vestir al desnudo, y las obras de misericordia espirituales. Las primeras, las corporales, decimos siempre que son más urgentes, por la urgencia del hambre y de la soledad. Son más urgentes, pero las obras de misericordia espirituales son más nobles, porque apuntan a dimensiones más importantes de la vida. Entre esas obras de misericordia, una de ellas es enseñar al que no sabe. Enseñar cualquier cosa, cualquiera que enseña, desde la matemática hasta la física, está haciendo una obra de caridad. Ni hablar, diría, de aquel que está enseñando, como decía el padre David, no como una pura doctrina, pero aquel que está enseñando a que otro pueda acercarse a Jesús, a Dios, en un encuentro personal, bueno, allí tendrán su premio. Cuando lleguen al cielo, recuérdenle de decirle a San Pedro que fueron catequistas. Van a ver qué sorpresas se van a llevar. Bueno, saludamos a todos, gracias por compartir esta jornada y nos seguiremos encontrando en futuras instancias así formativas. Y después el compromiso de encontrarnos en los retiros que están ya agendados, uno en Santa Eufemia, el otro en Vicuña Maquena y el otro aquí en Río Cuarto, para que sigamos adelante con nuestra tarea formativa. Gracias, padre. Muchas gracias. Para que agenden la próxima reunión formativa, martes 18 de abril.
martes 18 de abril. Tercer martes de abril, ¿sí? Así que bueno, para que agenden y también queríamos decirle que bueno, que ya les va a llegar la invitación para una formación en el ISMI, así que bueno, ya se las vamos a pasar, ¿está bien? Para no extendernos tanto. ¿El padre obispo anda por ahí o no? Doris, Sí. Doris, yo antes quería decirles algo, que estaría bueno, para que no quede gente afuera, que se agrupen más en comunidades. Así podemos estar todos, porque hay mucha gente que está individual, entonces si se pueden agrupar más en comunidades, podemos entrar todos en el Zoom. Sí. Y no que nos va a pasar otra vez lo de hoy. Sí, tenemos alguna gente en el Meet, pero bueno, si pudiesen juntarse en comunidad, está bueno eso, ¿sí? Bien. No sé si el obispo estará por ahí, el padre obispo, para que nos dé la bendición, o cualquiera de los sacerdotes presentes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que derrames tu bendición sobre nosotros, sobre la tarea que desarrollamos en la Iglesia, sobre todos nuestros catequizandos, que no nos falte nunca la fortaleza, la perseverancia y el gusto de disfrutar de esta tarea. Y que tu bendición descienda sobre nosotros, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, amigos, nos vemos el martes 18 de abril. Adiós, gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Fabi, ¿podés poner la canción?